Bienvenidos al acompañamiento de la actividad de lenguaje de la unidad número 2 de la lectura del poema Columpios, escrita por Julio Barrenechea. Todos en algún minuto hemos pasado por la acción o por la actividad de columpiarnos, ya sea en el parque donde nosotros vivimos o en la plaza de nuestro barrio, etc. Por lo tanto, lo que nos invita este poema es a transportarnos por aquella experiencia que tiene que ver con el columpiarnos. ¿Ya? Este poema está escrito por el señor Julio Barrenechea y vamos a iniciar la lectura. Dice: columpios con niños al atardecer, al cielo los aleja y acerca el vaivén. Rama del columpio nerviosa y jovial, los niños se cimbran de modo frutal. Los cordeles tocan el azul final, los niños regresan de la inmensidad. Hay un aire tenso, cerros sin andar, árboles parados, agua sin variar. Los niños le prestan su fuerza infantil y todo el paisaje se pone a vivir. Aire, cerro, árboles, agua sin variar, merced al columpio, se dan a bailar. Todo lo que inmóvil parecía estar, dentro de mí juega como un malabar, y yo sin moverme me dejo mecer en este columpio al atardecer. Este poema está escrito por el señor Julio Barrenechea en el año 2002 y lo encontramos en Poesía Chilena. Y aquí al ladito ustedes pueden encontrar el vocabulario también presente en su texto de estudio, porque si se fijan aparecen unas palabras que están destacadas con un color distinto y en esta parte de acá aparece lo que significan. En este caso vaivén será movimiento y así en adelante. Una vez que ustedes han desarrollado en familia la lectura del poema, vamos a dar paso a la realización de las actividades de la página siguiente. En la pregunta número 1 dice: ¿de qué habla el poema? Todas las respuestas que plantearemos en este acompañamiento son respuestas de referencia, por lo tanto también tienen que ver con las opiniones que ustedes como familia trabajan en sus casas. Nosotros consideramos que el poema habla de todo lo que se genera en esta situación, ya sea emociones, vivencias, hechos cuando se juega en un columpio, el vaivén que se refleja al columpiarse, ¿cierto? Las emociones, la cercanía que uno tiene con el cielo cuando se eleva el niño o la niña o cuando se devuelve a la tierra, etc. Luego las dos dice: observa la silueta o contorno del poema, ¿en qué se diferencia de los cuentos que leíste en la unidad anterior? En la unidad anterior, si ustedes recuerdan, revisamos distintos tipos de texto y principalmente uno de ellos era el cuento. Pues en la diapositiva que sigue, lo que hemos querido es hacer un resumen de algunos de los textos que vimos. Recordemos que vimos sobre un niño que salvaba la vida de su hermano pequeño. Este tipo de texto corresponde a un texto no literario llamado noticia, cuya función es informar y según su estructura está escrito en párrafos. También vimos este tipo de texto, ¿cierto?, que corresponde a un texto literario. El tipo de texto, este es un cuento cuya función es entretener y también está escrito en párrafos. Y el tipo de texto que estamos viendo en este minuto es un tipo de texto literario llamado poema, y su función principal será expresar sentimientos y está escrito en versos y en estrofas, por lo tanto es lo que marca en gran parte, según estructura, la diferencia entre estos tipos de textos anteriores con el de ahora. Está escrito en verso, que corresponde a cada línea, como lo vimos en la presentación en la actividad número 1, que cada línea correspondía al verso y el conjunto de versos van a constituir estrofas. Por lo tanto, aquí encontraremos una estrofa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 estrofas en el poema Columpios. Entonces, al observar la silueta o contorno del poema, lo que podemos diferenciar de los cuentos es que los poemas se diferencian según forma porque están escritos por estructura en versos y en estrofas, como lo decíamos anteriormente.
Estos versos son oraciones que siguen en la línea siguiente, a diferencia de los cuentos y las noticias anteriores que son escritas en párrafos continuos. Luego en la 3 dice, relee los versos y escribe al costado a qué se refieren. Un poema, dentro de su estructura, ¿cierto? Y su contenido, refleja la utilización de figuras retóricas, que es lo que vamos a ver en las actividades de las semanas siguientes, y también el uso de un lenguaje llamado figurado que explica con ciertas palabras una realidad distinta. Entonces, cuando en la letra A dice rama del columpio nerviosa y jovial, los niños se simbran de modo frutal. Lo que tenemos que hacer en este caso es tratar de identificar lo que el autor quiere decir con estas palabras. Lo que nosotros consideramos al decir rama del columpio nerviosa y jovial es que se refiere a las cuerdas del columpio de donde los niños se toman y vibran de modo frutal. Por eso hemos puesto que las ramas son las cuerdas que sostienen al columpio y que se hacen vibrar por los niños. En la B dice, los cordeles tocan el azul final, los niños regresan de la inmensidad. Si este puntero fuera un niño y el niño se está columpiando, al realizar este vaivén, los niños tocan el cielo y luego vuelven y regresan desde la inmensidad. Por lo tanto, nosotros consideramos que el columpio llega al cielo y al elevarse regresa a su condición normal. En la C y última dice, y yo sin moverme me dejo mecer en este columpio al atardecer. Cuando hemos pasado por la experiencia de columpiarnos, ¿cierto? Y empezamos a tomar vuelo, como se dice, este es el vaivén que realiza el columpio. Y después de cierto tiempo, cuando ya tenemos una velocidad adecuada, la persona deja de moverse, sin embargo, el vaivén continúa. Por eso dice, yo sin moverme me dejo mecer, se mece con el vaivén que realiza el columpio. Lo que nosotros hemos puesto es recordar que al columpiarse y tomar fuerza con el vaivén, luego un niño puede dejar de moverse y continuar meciéndose, moviéndose con el vaivén del columpio. La 4 dice, a partir de lo anterior, visualiza lo que expresa el poema y dibújalo en tu cuaderno. Pues les hemos adicionado una imagen que es referencial, siempre queda sujeta a la creatividad y el interés de su hijo o hija que puedan dibujar en su cuaderno. En la 5 dice, ubica la palabra malabar y es cuando nosotros trabajamos vocabulario que no aparece dentro del texto de estudio, pero de alguna manera se puede inferir a qué palabra o a qué referencia está realizando. ¿Con qué palabra se relaciona el poema? Nosotros consideramos que esta palabra malabar también puede venir de malabares, es decir, de un movimiento de un objeto. Por lo tanto, creemos que se relaciona con la palabra vaivén, que es el movimiento que realiza el columpio al tomar fuerza. Y finalmente dice, ¿qué idea expresa esta palabra en el poema? Pues, al venir de la palabra malabar o malabares, tiene que ver con ofrecer un movimiento, que es lo que está realizando la niña en esta imagen. Voltear, mantenerlos en equilibrio, arrojar al aire sin que caiga al suelo, lo que podría hacer referencia a las acciones que se realizan frente al columpiarse. Porque si bien es cierto, la palabra malabares tiene que ver con la mantención de un elemento en equilibrio, puede que se relacione con este movimiento realizado o el vaivén realizado cuando un niño o una niña se columpia. Pues esperamos que este acompañamiento en la actividad número 2 les sirva de mucha ayuda para poder realizar las actividades en casa. Si tienen alguna inquietud, no duden en comunicarse con la profesora Rosario, que es la profesora de asignatura, o la profesora María Olga, que es la educadora diferencial del PIE. Esperamos les haya servido, esperamos les haya gustado porque es una unidad tremendamente hermosa la que constituyen los poemas. Les dejamos un abrazo gigantesco a todos como familia y esperamos vernos pronto.